Antes de comenzar, agradezco el espacio que se me ha dado para compartir mi relato. No tengo mucho siguiendo este canal, aún así me atrevo a contarles un poco sobre mí. Me llamo Juan Carlos, trailero de oficio desde que tuve la edad suficiente. Es de familia, solía decir mi madre, cuando me contaba que, de pequeño, apenas con edad para caminar, de alguna manera me escabullía dentro del tráiler de mi padre, para simular que manejaba como él. Por supuesto, no existe padre que no se emociona al ver que su hijo quiere seguir sus pasos. Por ello, cada que podía me llevaba a dar una vuelta, y después de salir de primaria, a uno que otro viaje como copiloto, enseñándome todo lo que necesitaba saber. A algunos les resultará extraño que ni una sola historia de terror haya salido de su boca. Nada en cuanto a apariciones espectrales en carretera. Los espíritus de quienes caminan a orillas del camino, en medio de la nada. Gente extraña pidiendo aventón. Nada de eso. Supe de todo esto hasta después de desempeñar el oficio en forma, al escuchar pláticas de mis compañeros. Hablaban sobre rituales extraños como colocar una cubeta en el asiento del copiloto para evitar que los muertos no se subieran contigo. Caminos que no debías tomar porque se aparecía la llorona. Incluso me tocó ver a compañeros aterrados después de volver a base, jurando que el diablo intentó hacer que se volcaran. Si me lo preguntan, de primera mano sé que muchos utilizan lo que pueden para no quedarse dormidos al volante. Y aunque no sea el caso, el sueño y la fatiga pueden jugarte para mal, sin necesidad de estar bajo los efectos de alguna sustancia nociva, si saben a lo que me refiero. Pero bueno, 20 años consecutivos y no me había pasado nada. Sí, veía gente pidiendo aventón, que por políticas de la empresa no podíamos apoyar, más allá de avisar a las autoridades. Claro que, aunque la empresa lo permitiera, el sentido común me impediría detenerme. Desgraciadamente, no vivo en un país muy seguro que digamos. Ayudar al prójimo es algo que hasta el más santo pensaría 2 veces en una situación así. Cierta tarde me llamaron para un servicio que, por la hora, debía realizar en la noche para estar descargando tan pronto como fuera posible. Sería desde Torreón, Coahuila, hasta Tampico, Tamaulipas. Llegaba a la hora indicada para recibir instrucciones, y algo que debo decir es que eran muy reacios en ese aspecto, más que nada en la ruta que debías tomar, la que ellos dijeran debía ser sí o sí. Uno con la tecnología actual se puede llegar con maps para encontrar caminos más rápidos, pero la empresa tenía años haciéndolo a su manera y no había punto de discusión. Es importante mencionarlo porque en más de una ocasión llegué a tomar caminos solitarios, a veces por donde uno pensaría que un pesado tractocamión cargado a tope difícilmente podría pasar. Y una vez aclarado esto, el viaje de aquella ocasión no fue distinto. Por lo general, habría pasado por las orillas de la ciudad de Monterrey. Sin embargo, me pidieron tomar una desviación en Saltillo hacia la derecha, por la 54, hasta llegar a Linares por la 58. Ahí la ruta sería la de siempre. En sí, esta desviación no suponía un problema, aunque debido a la delincuencia, digamos que no era muy seguro pasar por ahí en ese momento. Sé lo que piensas, pero tú sigue el camino, me dijo el supervisor notando mi preocupación. Dejando escapar un leve suspiro, subí a la unidad y después de revisar que todo estuviera en orden, salí de base con el cargamento de embutidos y carnes. En las afueras de Torreón, antes de comenzar lo pesado, paré en un Oxxo a comprar café y algo de comer para no quedarme dormido. Había descansado muy bien, a decir verdad, y no tenía nada de sueño, pero igual un café no me iba mal para mantener la boca ocupada. Las primeras horas transcurrieron sin problema. Iba escuchando música, cantando. Desde hace rato había dejado de ver autos, pero nada de qué preocuparse. El verdadero problema empezó cuando tomé el desvío. Eran poco más de 3 horas hasta Linares, un camino donde sabía de antemano me encontraría con pocos conductores, y por supuesto, por nada del mundo me debía detener. En todo caso, estaba preparado para embestir a cualquier auto que intentara cortarme el camino.
Me persigné mientras tomaba el desvío, viendo que estaba tan solo como lo esperaba. Los caminos son oscuros de por sí, pero este tenía algo que parecía incluso que las luces de mi unidad apenas iluminaban pocos metros, aún con las altas. Pero sobre todo, a partir de este punto, puedo decir que cosas extrañas comenzaron a suceder. Preferiría haber sido atracado en lugar de haber vivido aquello. Mientras conducía, las altas captaron algo. Gracias a que iba a velocidad moderada, vi claramente a una anciana caminando a orillas de la carretera, jorobada, cubriéndose la cabeza y parte de la espalda con un rebozo oscuro. Iba a paso lento, tanto que incluso sentí lástima por la pobre mujer, hasta que me percaté de que el próximo poblado estaba lo suficiente lejos como para saber que a ese paso jamás llegaría la anciana. Aquella mujer de aspecto frágil y que aún así me hizo sentir miedo. Dirigí mi vista al frente, abriendo bien los ojos sin darle un vistazo más. Mis manos temblaban conforme estaba más cerca, creyendo que en el momento menos esperado saltaría en medio de la carretera, ocurriendo lo inevitable. Mis manos apretaban el volante al punto de tornarse blancas por la presión, misma que desapareció cuando pasé a la anciana y nada de lo que imaginé ocurrió. La vi con mi vista periférica, caminando como si poco o nada le importara mi presencia. Sé que dije que ya había visto personas caminando a orillas de la carretera, pero jamás a una anciana, jamás en una situación así, en un camino tan solo. No sé por qué, pero me bastó un vistazo para saber que no debía mirar por mucho tiempo a esa mujer. Justo cuando la pasé, sentí como la temperatura de la cabina bajó de golpe, como si estuviera en la caja del tráiler, y a su vez, un sentimiento de no querer mirar por los laterales, ni siquiera al oscuro camarote detrás de mí. Mirar al frente era lo único que podía y quería hacer. En mis años de trailero jamás me había sentido así. Había pasado por situaciones que me pegaron un buen susto, como estar a punto de salirme de la carretera o que se partiera la caja del tráiler, pero aquella sensación era algo que jamás había experimentado y que sobrepasaba con creces cualquier sensación de miedo. Era terror puro. Sudaba frío y tomaba con fuerza el volante cuando me di cuenta de que había dejado muy atrás a la anciana. La pesadez en el ambiente había disminuido un poco, lo suficiente como para tomar una gran bocanada de aire, como si hubiera estado aguantando la respiración todo ese tiempo. Quería detenerme, bajar un momento, tomar aire y pensar en lo que había pasado, sobre todo calmarme, pero no lo hice. Continué unos minutos más hasta que pasé un pequeño poblado, después otro. Así, en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba unos cuantos kilómetros para reincorporarme al camino principal. En ese momento, sin previo aviso, la unidad dejó de funcionar. No se jaloneó, no hizo algún ruido extraño. Simplemente la velocidad se fue reduciendo, dejándome finalmente varado en medio del camino. Quise encender las intermitentes, pero ni eso funcionaba. Estaba en total oscuridad, comunicándome a base para que enviaran a alguien que estuviera cerca para ayudarme. Para mi suerte, justo había alguien saliendo de Monterrey. Sin embargo, eso significaba que le tomaría al menos 2 horas para llegar hasta mi ubicación. Más que asustado, en este punto estaba molesto. Esa misma molestia fue la que me llevó a salir de la unidad, ignorando las constantes advertencias que me había hecho a mí mismo. Al menos intentaré localizar la falla y con suerte arrancaría el motor, sin necesidad de que mi compañero llegara. Pensaba que eso nos ahorraría tiempo. Ahora estaba fuera, bajo un cielo oscuro carente de luna, con el cofre abierto y linterna en mano, inspeccionando lo que imaginaba podría ser la causa. Recuerdo perfectamente que no había ruido, porque gracias a ello pude escuchar, aún con la cabeza metida en el tráiler, un ruido proveniente desde la caja. Me hizo brincar del susto, centrando toda mi atención en aquello.
El frío y miedo que había sentido kilómetros atrás volvieron al percatarme de que era el sonido de pasos aproximándose lentamente, como si quienquiera que fuera le costara caminar. Rápido la anciana vino a mi mente, y con ella unas ganas inmensas de correr y esconderme en el camarote. Pero no me podía mover. Por más que lo intentaba, ni un músculo de mi cuerpo parecía responder. Estaba paralizado, muerto del miedo, un miedo a algo que no sabía qué era. Una anciana no podía causarme tal aversión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, por favor ayúdame. Estoy en tus manos. Por favor, por favor. Decía desesperadamente en voz baja una y otra vez. Los pasos pronto pasaron a escucharse más cerca para detenerse por un breve instante justo detrás de mí. Instante en el que escuché una voz rasposa, característica de una persona mayor, decirme: «Buenas noches, hijo. No te quedes mucho tiempo aquí, que te pueden espantar». Sin poder responder, los pasos continuaron su camino. En ningún momento me atreví a quitar la vista del frente, viendo con el rabillo del ojo la misma silueta de la anciana jorobada, caminando a paso lento por la carretera, finalmente doblando hacia la maleza de donde ya no salió. Al cabo de 5 minutos recuperé el control de mi cuerpo. Podía moverme aunque mis piernas temblaban. Volteé hacia donde la anciana se metió, confirmando que en esa dirección no había nada. Una casa o al menos un cuartito que pudiera servir para que alguien viviera. Solo árboles y densa vegetación que no dejaba ver el suelo. Bajé el cofre y volví a la cabina para esperar la ayuda. Pero pasó 1 hora y nadie apareció. Me estaba desesperando. Trataba una y otra vez de arrancar el motor sin lograrlo. Ni siquiera escuchaba algún sonido de que estaba intentando encender. Lo que es peor, desde hace rato, incluso antes de quedarme tirado, no había visto otro vehículo. El miedo hizo presa de mí nuevamente. El ambiente en la cabina se volvía cada vez más pesado, la noche más oscura. Sentía que algo malo pasaría en cualquier momento, pero ahora por nada del mundo bajaría a revisar. Simplemente seguiría intentando, hasta que llegara la ayuda, o por obra de Dios, encendiera el motor. Lo que fuera, menos salir. Me cansé de contar las veces que giré la llave, hasta que en un maldito golpe de suerte, el motor revivió. No sé qué pasó, ni me importaba. Apenas sentí el movimiento de la unidad. Arranqué a toda prisa, avisando a base que ya había resuelto el problema. Por si las dudas, detente en Linares para que la revisen, dijeron. Respondí que sí, pero no lo iba a hacer. Llevaba más de 1 hora de retraso, y aunque no fuera mi problema, la empresa no lo vería así. En este punto pensé que lo aterrador había terminado, que aquella visión quedaría en ese tramo de carretera y no pasaría nada más. Para mi desgracia, aquello apenas fue el inicio, pues cosas peores tuvieron lugar el resto del camino, como si la visión de la anciana fuera apenas el detonante. Y es que de alguna manera aquello se había ensañado conmigo. Lo digo porque en los siguientes tramos oscuros, entre ciudades y poblados, comencé a ver, saliendo de la maleza apenas pasaba, la silueta de alguien que no terminaba de ver como para describir su aspecto. Aunque dentro de mí sabía de quién se trataba, me provocaba terror confirmar que aquella persona siguiéndome fuera la anciana, esa que me alcanzó a pie, cosa que, aunque está de más decir, era imposible. Jamás había creído en apariciones, y no terminaba de concebir lo que estaba pasando cuando escuché el colchón del camarote hundirse, como si alguien cayera en él. Sentí un nudo en la garganta y unas ganas inmensas de no querer voltear. Después hubo más movimiento, el de aquella cosa sentándose, colocando sus pies en el piso, y una voz. «Gracias por llevarme, hijo. Me estaba cansando de caminar. Pero no debes andar tan tarde por aquellos caminos tan solos. Uno nunca sabe lo que se le puede subir».
Tras cada palabra escuchaba que algo se rompía, el sonido de piel siendo arrancada. Tras cada tirón no me quedó duda de que escuchaba los tejidos romperse y un goteo en el piso del camarote. Con ello la voz se distorsionaba cada vez más y sus palabras eran menos entendibles. Lo que fuera, se ahogaba con su propia sangre mientras tiraba la piel de su rostro. Tras un rechinido más en el colchón, vi con mi vista periférica a eso colocarse a mi lado. Su rostro estaba bañado en un color rojizo, con las cuencas de sus ojos vacías y sus dientes expuestos, esbozando una macabra sonrisa mientras decía cosas que no pude entender. Ni siquiera sé si se debía a que sus palabras carecían de coherencia o por el maldito miedo que me carcomía por dentro. La situación me había rebasado, pero no lo suficiente como para perder el control. No tenía sueño, no estaba cansado, no consumo drogas. ¿Por qué demonios estaba viendo eso? ¿Cómo carajos la anciana había subido sin que me diera cuenta? ¿Qué me iba a pasar? Oraciones en nombre de Dios comenzaron a salir de mi boca, recordando los días de catecismo en el pueblo y cómo odiaba ir. Pensaba que era un desperdicio de tiempo aprender tantos rezos sobre la vida de Jesús, y ahora no paraba de decirlos, aferrándome con toda la fe que en algún momento de mi vida terminé perdiendo. Pero mis palabras solo sirvieron para que aquello soltara una risa cansada, enfermiza. Apenas vi que adelante de mí estaba una patrulla estacionada, comencé a echarles las altas para llamar su atención y que me siguieran. Pude haber pedido ayuda por radio, pero tenía miedo de hacer cualquier movimiento brusco que pudiera alterar a lo que tenía a un lado. Cuando vi que encendieron los códigos, sentí un leve alivio y cómo la tensión bajaba poco a poco. Aquella cosa, por su parte, se quedó repentinamente en silencio, mientras volvía al camarote y se sentaba sobre la cama. Cuando me detuve, sin mirar atrás, bajé a toda prisa, corriendo hacia la patrulla, sin pensar en lo imprudente que fue hacer aquello. Ni los dejé hablar porque prácticamente me lancé sobre la puerta del piloto, antes de que siquiera la abriera, y tartamudeando intenté decirle que había alguien en mi unidad. Desconcertados, los oficiales me miraron, y mientras uno me tomaba para tratar de calmarme, el otro se acercó a revisar. Fui detrás de él con el otro oficial acompañándome. Lo seguía a pocos metros sin perder de vista hacia donde apuntaba con su linterna. La unidad se había apagado como lo hizo kilómetros atrás. No sé en qué momento o si yo lo hice cuando bajé, pero el motor estaba apagado y el interior oscuro. Vi al oficial posar su mano sobre su arma mientras inspeccionaba desde abajo el interior. Puso un pie sobre el escalón y cuando apuntó hacia el camarote, repentinamente cayó sentado directo en el asfalto. Tras ello se escuchó un fuerte ruido, y no por el golpe que se dio. Este provino desde la puerta del copiloto, como si alguien lo hubiera pateado. El oficial se reincorporó y rápidamente subió de nuevo, esta vez con el arma en su mano, mientras el otro oficial rodeaba el tráiler para revisar del otro lado. ¡Rápido! ¡Está por acá!, lo escuché gritar. El otro oficial bajó y fue conmigo detrás de él. Ambos apuntaron sus linternas y armas hacia la maleza, donde un bulto escondido en ella la movía mientras se alejaba de nosotros. Era tan rápido como nada que hubiera visto antes. Cabe decir que en ningún momento hubo detonaciones de arma de fuego, y los oficiales tampoco se mostraron sorprendidos. Simplemente guardaron sus armas, terminaron de inspeccionar el camarote, donde por cierto no había ni una gota de sangre, y me llevaron a la patrulla para hacer el papeleo correspondiente. Siempre lo mismo, dijo uno de ellos mientras le daba detalles. Tras unas preguntas de rutina y ni una explicación sobre lo ocurrido de su parte, me dijeron que siguiera mi camino. Estaba tan asustado que ni me acordaba de que el motor se había apagado, motivo por el cual no me pareció extraño que todo estuviera encendido y que la unidad avanzara sin más. Caí en cuenta de ello casi llegando a mi destino. Pero no había provecho en darle vueltas al asunto, lo sabía muy bien. Ni siquiera me molesté en indagar con los oficiales.
con mis compañeros o familiares. Tampoco hablé de esto con nadie, y ni pensar en hacerlo. No directamente, pues por azares del destino terminé aquí, contándoles sobre esta pesadilla que viví en carne propia. Me pueden creer o pensar que soy una persona con demasiado tiempo libre y una gran imaginación. Pero déjenme advertirles que las historias que se cuentan sobre carreteras no son solo para entretener. Y nosotros, los traileros, somos los más propensos a pasar por algo así. Al final, no hay forma de evitar estas cosas, pues, como dicen, cuando te toca, te toca. No importa qué tan precavido seas o qué tan creyente, aunque no te detengas y no subas a nadie, ellos encontrarán una manera de acompañarte. Si el video te ha gustado, apreciaría que dejaras tu like y compartieras para que YouTube recomiende el canal a más personas. Puedes enviar tu relato por correo o Facebook. Búscanos como VDA Oficial en Instagram, Voces del Abismo en Facebook y Twitter. Si quieres saber un poco más sobre mí, de Carlos, te dejo mi Instagram en pantalla. También contamos con comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.